En la mañana del 26 de julio de 2003, una niña de 6 años llamada Casey Williamson salió de su propia casa con un hombre que su familia conocía desde hacía años. Él había dormido en su sofá la noche anterior, después de una barbacoa en el patio. La madre de Casey lo había cuidado cuando él era apenas un niño. Casey confiaba en él por completo. Y cuando le dijo que conocía un lugar divertido para jugar, ella lo siguió por la puerta sin hacer un solo ruido. La llevó hasta una fábrica de vidrio abandonada en las afueras del pueblo. La promesa de juegos se convirtió en algo mucho más oscuro. Y cuando Casey intentó defenderse, él agarró un ladrillo y la golpeó hasta que dejó de moverse. La encontraron horas después en un hoyo poco profundo, a menos de 1 kilómetro de su casa. Johnny Johnson pasó más de 20 años en el corredor de la muerte de Missouri. El 1 de agosto de 2023, el Estado lo ejecutó. Esta es la historia completa. Era el 26 de julio de 2003. Apenas pasaban las 6 de la mañana cuando Cassandra Lynn Williamson, de 6 años, se bajó de la cama y fue al piso de abajo en pijama. Ya lo había hecho antes. Encendía la televisión y se acomodaba para ver caricaturas mientras el resto de la casa seguía dormido. Así que esa mañana no parecía diferente. Su padre, Ernie Williamson, se había levantado temprano para su turno en la fábrica de cemento. Solo se metió al baño por 1 minuto. Pero cuando salió, Casey ya no estaba. En ese momento, Ernie y Angie, la madre de Casey, estaban separados, pero él se mantenía cerca. Vivía justo al cruzar la calle con su padre para no perder tiempo con los niños, y ese fin de semana incluso se había quedado a dormir en la casa. La familia había hecho una parrillada la noche anterior, y Ernie decidió quedarse a dormir allí. Debería haber sido un lugar seguro. Pero Ernie no fue el único que se quedó esa noche. Johnny Johnson, que entonces tenía solo 24 años, había dormido en el sofá. Era un amigo de la familia de toda la vida, alguien a quien Casey conocía y en quien confiaba. Así que cuando él le dijo esa mañana que conocía un lugar divertido para jugar, ella no lo dudó. Dijo que habría juegos, que solo serían ellos dos. Y para Casey, sonaba como una aventura. Así que lo siguió hasta la puerta. Caminaron juntos hasta el límite del pueblo, donde aún se alzaban los restos del viejo taller de vidrio, abandonado, en ruinas, olvidado. Allí fue donde todo cambió. La promesa de diversión se convirtió en algo mucho más oscuro. Johnny la acorraló. Primero, se expuso ante ella. Luego le ordenó quitarse el pijama. Y cuando ella se negó, cuando intentó apartarlo para escapar, él perdió el control. Casey luchó, pero solo era una niña, y él un adulto con manos fuertes. Agarró un ladrillo y se lo estrelló en la cabeza, una vez, luego otra, y otra más. Los golpes no paraban hasta que ella cayó. Trató de arrastrarse, aturdida y herida, pero él la siguió, golpeándola de nuevo hasta que su pequeño cuerpo no pudo más. Su cráneo ya comenzaba a fracturarse, pero de algún modo seguía respirando. Entonces él levantó una gran roca, algo lo suficientemente pesado como para terminar lo que había comenzado, y la dejó caer sobre su cabeza. Solo entonces ella dejó de moverse. Después, Johnny intentó encubrir lo que había hecho. Arrastró su cuerpo hasta un pozo de fuego cercano y la cubrió con escombros, tierra, hojas, lo que encontró a mano. Luego se dirigió al río Meramec, donde se quitó la ropa y se lavó la sangre del cuerpo, frotándose como si el agua pudiera borrar la verdad, pero no podía. Mientras tanto, en la casa, ya se sentía el pánico. Casey no aparecía y nadie sabía dónde podría estar. Los adultos gritaban su nombre y buscaban en cada rincón, debajo de las camas, detrás de las puertas, dentro de los armarios, en cualquier lugar donde una niña pudiera esconderse. Cuando vieron que no estaba, salieron al jardín y a la calle a buscar. Pero tampoco estaba ahí. Fue entonces cuando llamaron a la policía, y en menos de 1 hora, la búsqueda comenzó. Oficiales locales, alguaciles e incluso el FBI se unieron. También lo hicieron vecinos, voluntarios y extraños de más lejos. Todos esperaban que Casey solo se hubiera alejado, que estuviera escondida cerca, que todo esto no fuera nada. Pero entonces alguien dio un paso al frente y todo cambió. Un testigo había visto algo inquietante.
un hombre cargando a una niña pequeña. Y ese hombre resultó ser Johnny Johnson. No era un desconocido. La madre de Casey, Angie, había crecido con la hermana de Johnny. Incluso lo había cuidado cuando él era un niño. Y ahora, él era el principal sospechoso. Cuanto más averiguaba la policía, peor se veía todo. Johnny acababa de salir de una institución psiquiátrica hacía apenas 6 meses, tras haber sido internado por esquizofrenia. Y ahora, descubrieron que había pasado la noche en la misma casa. Y para cuando Casey desapareció, él también se había ido. Pero Johnny no se mantuvo oculto por mucho tiempo. Y cuando lo detuvieron, la verdad empezó a salir a la luz. Al principio, Johnny se quedó callado en la sala de interrogatorios, inquieto en su asiento, negándolo todo. Pero la presión fue aumentando, y al final se quebró. Le contó a los detectives lo que había pasado esa mañana, y dónde podían encontrarla. A menos de 1 kilómetro de su casa, enterrada en una fosa poco profunda detrás de una fábrica de vidrio abandonada, un voluntario vio algo. Era Casey. Su cuerpo había sido dejado como basura, parcialmente cubierto con ramas secas y escombros, tal como Johnny había dicho. Pero la pregunta que vino después fue aún más difícil de responder. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? Los investigadores comenzaron a indagar en su pasado, y lo que encontraron fue inquietante. La vida de Johnny se había desmoronado antes siquiera de tener la oportunidad de empezar. Nació de una madre joven, ya abrumada con sus otros 2 hijos mayores, y Johnny simplemente se perdió entre las grietas. El embarazo fue difícil, y él llegó al mundo con deficiencias. No hubo mucho cariño, y aún menos estabilidad, y la poca atención que recibía muchas veces era violenta. El novio de su madre casi lo ahoga una vez, pero no como advertencia. Lo sostuvo bajo el agua hasta que casi dejó de respirar, y ese tipo de trauma no se olvida. En la escuela también batalló. No podía seguir el ritmo de las clases, no encajaba con los demás niños, y los problemas para orinarse en la cama nunca se detuvieron, ni en primaria ni en secundaria. Para cuando llegó a la adolescencia, la vergüenza era constante, y las drogas y el alcohol se convirtieron en una vía de escape. Pero la violencia no terminó, solo cambió de forma. A veces venía de otros, a veces de sí mismo. A los 18 años, Johnny ya sabía que algo andaba mal. En 1996, se internó voluntariamente en una institución psiquiátrica, asustado por lo que escuchaba y por quien lo decía. Contó que tenía lagunas mentales y oía voces, algunas de amigos muertos, que le decían que se quitara la vida. Pero a pesar de todo el tratamiento que recibió, las voces no se fueron, solo se hicieron más fuertes. Para 1997 seguían allí, repitiendo las mismas órdenes mortales. Los doctores anotaron que eran de tipo imperativo, le ordenaban hacerse daño o lastimar a alguien más. Para septiembre de ese año, una frase apareció en su expediente: psicosis paranoide, y en 2001, un psiquiatra detalló sus síntomas. Johnny describía oír voces masculinas y femeninas, a veces amables, pero la mayoría crueles. Decía que venían desde fuera de su cabeza y que solo encontraba alivio cuando escuchaba música. También creía que las personas podían leerle la mente y que siempre había alguien intentando hacerle daño. El doctor afirmó que sus delirios eran síntomas reales, no eran inventos. Su diagnóstico era claro: psicosis paranoide. Pero las voces no lo soltaban. Para febrero de 2003 ya escuchaba las palabras «mata, mata, mata», y solo 6 meses después obedeció. Tras su arresto, los fiscales no perdieron el tiempo. Johnny fue acusado de secuestro, intento de violación y el asesinato de Casey Williamson, de 6 años. Y bajo la ley de Missouri no había margen de error. Una condena por asesinato en primer grado significaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o la pena de muerte. Pasaron 2 años más antes de que finalmente enfrentara el juicio en una corte del condado de St. Louis, y cuando lo hizo, no hubo alegatos de inocencia. Ningún intento por negar lo que había ocurrido. Todos en esa sala sabían quién había matado a Casey, pero su equipo defensor intentó llevar la historia en otra dirección. Dijeron que Johnny no estaba en su sano juicio esa mañana. Afirmaron que sufría de trastorno esquizoafectivo
y que el asesinato no fue premeditado, fue el resultado de una ruptura psicótica total. No estaba pensando con claridad, estaba alucinando. Un psiquiatra respaldó esa afirmación en el estrado, y también lo hizo la novia de Johnny, quien le contó al jurado cómo él había dejado de tomar su medicación y se había vuelto paranoico e impredecible en los días previos al crimen. Pero los fiscales respondieron con fuerza. Sí, dijeron, Johnny tenía antecedentes de enfermedad mental, pero eso no justificaba lo que había hecho. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto no fue confusión, fue una decisión. Y si realmente estaba alucinando, argumentó el Estado, era más probable que las drogas fueran la causa que una crisis mental. No lo retrataron como un hombre delirante, sino como un hombre peligroso. No como alguien roto, sino como alguien cruel. Era responsable, y lo había planeado. El 18 de enero de 2005, el jurado tomó su decisión. Lo declararon culpable de asesinato. Y menos de 2 meses después, el 7 de marzo, la corte lo sentenció a muerte. Pero eso no fue todo. También recibió 3 cadenas perpetuas adicionales, por secuestro, por intento de violación y por acción criminal armada. Esas condenas se cumplirían de forma consecutiva, una tras otra, no al mismo tiempo. No iba a salir, nunca. Pero la prisión no acalló el caos dentro de él, al menos no por mucho tiempo. A fines de 2003, aún esperando su juicio, Johnny empezó a ver cosas. Se lo contó al personal. Las llamaba sombras. No personas exactamente, sino cosas que se movían por las paredes y se deslizaban por grietas cuando nadie miraba. Decía que lo observaban, que se escondían en las esquinas de su celda. Y para 2004, el poco control que le quedaba sobre la realidad ya se había hecho trizas. Le dijo al personal de salud mental que no era de aquí. No soy de esta dimensión, dijo. Mi alma es de otro mundo. Describía pesadillas, cielos en llamas, cadáveres que salían entre el fuego, demonios que hablaban lenguas extrañas, y uno de ellos tenía nombre, Leviatán. Le susurraba en la oscuridad, y Johnny escuchaba. Ese mismo año, algo dentro de él se quebró. Se estrelló la cabeza contra la puerta de acero de su celda hasta sangrar. Luego usó su sangre como tinta, escribiendo una sola frase en la pared: «Soy el muerto». En ese tiempo, las voces también le decían que se cortara un brazo, untó heces en las ventanas, se cortó la piel y llenó las paredes con palabras como «muere» y «estamos muertos». Incluso después de años de medicación y tratamiento, nada lograba estabilizarlo, y para 2021, su delirio había cambiado otra vez. «No soy suicida», le dijo al personal. «Soy un vampiro». Afirmaba que podía doblar sus huesos, girar los ojos y oír todas las voces de la prisión al mismo tiempo. Su discurso se rompía en fragmentos y desvaríos, y la fantasía no lo soltaba. Y debajo de todo eso había una idea que nunca desapareció. Creía que el mundo estaba ligado a su vida. Les dijo a los psicólogos más de una vez: «Cuando nací, se creó el mundo, y cuando muera, el mundo morirá». Algunas voces lo llamaban Dios, mientras otras advertían que el final se acercaba. Durante más de 2 décadas, las alucinaciones lo acompañaron. Lo siguieron entre traslados de celda, evaluaciones psiquiátricas y años sin descanso. Y sin importar cuántas veces lo medicaran, una cosa no cambiaba. Esas voces eran reales para él, y nunca se fueron. Pero todo eso no impidió que Johnny intentara luchar contra su sentencia. Apeló 2 veces ante la Corte Suprema de Missouri, y cuando eso fracasó, acudió a los tribunales federales. Pero cada una de esas apelaciones fue rechazada, y a medida que la fecha de ejecución se acercaba, sus abogados cambiaron de estrategia. Alegaron que no estaba en condiciones de ser ejecutado, que su enfermedad mental le había arrebatado la capacidad de entender lo que estaba pasando. Llevaron a un neuropsiquiatra certificado, un especialista en psiquiatría forense, que se sentó con Johnny y salió de la entrevista visiblemente afectado. El doctor no solo dijo que Johnny estaba enfermo mentalmente, dijo que Johnny no podía comprender por qué el Estado quería ejecutarlo. No realmente. En su mente,
Esto no tenía que ver con castigo ni justicia por el asesinato de Casey. Era algo cósmico. Creía que Satanás estaba detrás de todo y que su propia muerte desencadenaría el fin del mundo. Pero incluso con esa opinión experta, ningún tribunal intervino. El 1 de agosto de 2023 se cerraron todas las puertas legales. El gobernador de Missouri negó el indulto y los tribunales rechazaron conceder otro aplazamiento. Su tiempo se había acabado. En los días previos a la ejecución de Johnny, la madre de Casey volvió a hablar públicamente, cargando un dolor que no se había aliviado con el paso del tiempo. En algunos aspectos, había seguido adelante. Se divorció del padre de Casey y volvió a encontrar el amor. Pero el sufrimiento nunca desapareció. Se había hecho visible en cada rincón de su familia. Habló de la hermana mayor de Casey, que tenía apenas 12 años cuando su hermana fue asesinada. Después, cayó en picada, intentando adormecer el dolor con drogas y alcohol, hasta que eso también la alcanzó. En 2015, murió por una sobredosis. Y los dos hijos menores, que tenían apenas 2 y 4 años cuando su hermana fue asesinada, crecieron luchando contra enfermedades mentales y problemas de confianza que los siguieron hasta la adultez. Incluso el abuelo, quien antes era el pilar estable, murió bebiendo hasta el final en los años que siguieron. La madre de Casey no habló de perdón. Quería la ejecución, no por venganza, sino por cierre. Nunca podré descansar a Casey, dijo, pero necesito cerrar esta parte de todo. Pero no todos en la familia estaban de acuerdo. El padre de Casey, Ernie, fue citado en una solicitud de clemencia como opositor a la ejecución. Pero cuando un reportero le preguntó directamente, fue claro. «Nunca dije que no quería que Johnny muriera», respondió. «Me encantaría verlo morir de la peor manera posible». Su problema no era la misericordia, era la justicia. Ernie no creía en la pena de muerte porque, en su opinión, les daba a los asesinos una salida demasiado fácil. Él mismo había estado preso en el Centro Correccional de Potosi, la misma prisión donde Johnny esperaba su ejecución. Ernie había visto lo que ese lugar les hacía a los hombres. Para él, la muerte era una vía de escape. Vivir allí, día tras día. Ese era el verdadero castigo. El 1 de agosto de 2023, Johnny pidió una hamburguesa con tocino y queso, papas rizadas y un batido de fresa como su última comida. Dejó una breve nota escrita a mano. «Dios los bendiga. Lo siento por las personas y la familia a quienes hice daño». Mientras yacía acostado sobre la camilla, con la sábana blanca ajustada hasta el cuello, Johnny giró lentamente la cabeza hacia la izquierda. Sus ojos estaban cerrados, pero por unos segundos en silencio parecía estar escuchando, quizás las últimas palabras de su consejero espiritual. Luego volvió a mirar al frente, apoyando la cabeza sobre la almohada. Su rostro permaneció inmóvil, su respiración sin cambios, y cuando comenzó la inyección, no se movió. A las 6:33 en punto, fue declarado muerto. Johnny Johnson tenía 45 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.